Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Bueno, y es este un momento que espero siempre con ansiedad y mucho más hoy, porque hemos estado poquito separados, no mucho, porque nos mantuvimos siempre en contacto, así que me doy el lujo de presentar nuevamente el ingreso del señor Santiago Kovadlov a este espacio. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge. Hola, querido amigo. Sí, tenés mucha razón. No hace mucho tiempo que dejamos de vernos y de compartir este espacio, pero lo cierto, y creo que coincidirás conmigo, es que nos despedimos en un escenario mundial y nos reencontramos en otro. Absolutamente. En otro. Es decir, que de alguna manera tenemos que remontar el porqué de esa diferencia, primeramente con un abrazo y en segundo lugar, saludando a nuestros oyentes, claro está, tratar de pensar juntos, como decimos siempre en la caracterización de nuestro programa, el desafío hoy se ha multiplicado. ¿Dónde estamos? ¿Qué quiere decir todo lo que ha sido abordado a lo largo de este primer programa del año al que vos inscribiste lo que llamaste un mundo en llamas? Un mundo en llamas. Cuando hiciste referencia, y me conmovió muchísimo, a los burócratas que representan un poder de origen ilegítimo, y dijiste lamentablemente convalidado por Occidente, es decir, ¿ante qué se dio? ¿Ante qué se entregó Occidente? ¿Acaso no sabía ese Occidente que todo lo sabe y todo lo prevé? En alguna medida los Estados Unidos e Inglaterra, cuando tenían información de la invasión que iba a producirse en Ucrania varios meses antes de que ocurriera. Tu pregunta, Jorge, ¿será capaz Occidente de frenarlo a Putin, un hombre de la misma extracción que esos burócratas delincuentes que representan al capitalismo ilegítimo de la Rusia actual? ¿Será capaz Occidente de frenar a un déspota como este sin que el mundo vuele por el aire? Esa puerta, dijiste, es mejor no abrirla. De modo que aquí estamos sentados, levantando nuestra copa por la convivencia, pero sin perder la conciencia del profundo dramatismo del momento que vivimos. Es así, es así. Bueno, y por suerte lo tuvimos a Roberto, ¿no? Moldaski. Sí, bueno, ya lo creo. Así. Viste que él utilizó una expresión muy curiosa. Él dijo que el humor, entre otras funciones, el humor es una labor bondadosa. Qué lindo. Una labor bondadosa, porque en la risa, sin duda alguna, en la sonrisa, en la risa, en ese efecto inesperado que produce una sonrisa, realmente las posibilidades de convivencia son muy altas. La fraternidad que nace del humor compartido, y él lo ejerce formidablemente bien, es notable. Y también, fíjate, qué cosa curiosa, él habló del humor judío y de lo que implica recordar que quien hoy lidera la resistencia conmovedora de Ucrania es un judío y fue un humorista. Tal cual. Sí, bueno, es muy conmovedor pensarlo así. Y bueno, la verdad que doy fe que Roberto tiene eso, ¿no? Es un tipo muy sensible, Roberto Moldaski. Claro. Muy sensible, doy fe porque lo he tratado mucho en esos 2 años que
que fueron de internación conjunta, ¿no? Y bueno, creo que él es una muy buena expresión, un muy buen resultado del humor judío, ¿no? De ese humor que se hace aún en los momentos más trágicos, ¿no? Sí, el ejemplo Encontrarle, que él daba, ¿no? De esa doliente mujer que en el cementerio se derrama en lágrimas y cuando la ve, es lo ve de a una él, le pide, ternura, increíble, ¿no? notable. Ahora, ahí hay algo, ¿no? Que tal vez se pueda conectar con lo que estamos viviendo. Cuando uno es capaz de mirar una situación trágica en la que está involucrado emocionalmente, como lo ha estado siempre el pueblo judío, y al mismo tiempo hacerle lugar a la sonrisa, uno advierte, creo yo, aquello que se advertía desde hace tantos siglos en el humor de Aristófanes. Vos recordarás conmigo Ujú. que Aristófanes compone y estrena sus comedias en Atenas, mientras Atenas, en un momento dado, está amenazada de invasión por Esparta. Claro, Esparta rodea los muros de Atenas y se estrenan las comedias de Aristófanes en aquellos teatros memorables de los cuales aún quedan vestigios, en el momento en el que Atenas se enfrenta a la perspectiva de su disolución. ¿Eso qué quiere decir? Creo yo, y Moldaski lo encarna. No darle la última palabra a la tragedia no solo implica sonreír en un sentido frívolo, implica también la posibilidad de tratar de advertir en lo que parece irremediable una perspectiva de solución o de salida, la posibilidad de un encuentro con otra caracterización de lo real que aquella que lo trágico nos dicta. Y ahí me pregunto y te pregunto, sí. ¿tenés expectativas de que Ucrania pueda sostenerse como una nación libre después de esta tremenda invasión y este ataque que está sufriendo? Mira, me cuesta mucho ser optimista, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Me cuesta mucho ser optimista. Me ha dado un poco de ánimo ver que la reacción de Occidente no ha sido inocua, que la reacción de Occidente, las medidas económicas y toda la serie de medidas que se están implementando puede ser un freno. Y bueno, y también la posición de China, ¿no? Que ha dado un paso al costado porque también China sabe, no confía plenamente en Putin, porque sabe que no tiene ahí un aliado posible, y China además quiere desplegarse en el mundo. China lo que ha descubierto es que lo que quiere es ganar la guerra comercial, ¿no? Pero bueno, mi única confianza es esa, ¿no? La presión del mundo haga también que la presión del mundo y de la opinión pública y de las imágenes en directo haga también que reaccione una parte importante de la sociedad rusa, ¿no? Sí, hay en Hay ese manifestaciones, claro, hay manifestaciones de resistencia, ¿no? No, no hay duda. Para Este, empezar, la actitud de ese pueblo que homologa la pérdida de la vida a la entrega de su libertad y decide resistir. Esa es la pérdida de la vida a la que temen los ucranianos primordialmente al proponerse resistir la invasión. Por lo claro, pronto lo que uno advierte es que perder es entregarse pasivamente a la invasión. La sí, sí, resistencia sí. les infunde dignidad y es una prueba de coraje de la cual el presidente Zelensky ha dado pruebas rotundas al punto de que más seguro que el hecho de que Ucrania pueda preservar su libertad es la lección ética formidable Totalmente. que ese pueblo está dando al occidente libre al decirle, nosotros concebimos la democracia como algo por lo cual vale la pena jugarse la vida, ya que vos mismo recordabas, Jorge, y creo que eso Sí, es muy valioso, vos recordabas que resultaba hasta cierto punto inexplicable desde un punto de vista ético, aunque desde un punto de vista pragmático resulte algo evidente, que Occidente haya negociado
con los delincuentes, burócratas que integran ese poder ilegítimo del capitalismo ruso nacido de la caída de la Unión Soviética. Entonces allí, donde Occidente de pronto pierde la transparencia ética que sería indispensable en relación a los valores fundamentales de la democracia republicana, de pronto aparece un país de la Europa del Este que viene con su actitud a impulsarnos, a preguntarnos a nosotros, occidentales, hasta qué punto estamos dispuestos a jugárnoslo todo por la defensa de los valores democráticos, por la defensa de los valores de un liberalismo que va mucho más allá de lo económico. Totalmente. Con esta pregunta me parece que podríamos aprovechar, Santiago, para ir a un tema y después seguir despuntando. Claro que sí, seguimos como siempre. Eso. Bueno, y estábamos ahí, Santiago, tratando de ayudarnos a entender este momento que vive el mundo y preguntarnos hasta dónde, ¿no? Podremos detener esta barbarie, ¿no? Claro, porque el problema de fondo es justamente eso. ¿Es posible impedir el despliegue total de esa barbarie? Bien recordabas también vos que mientras China es una nación que aspira a presidir el orden mundial existente, da la impresión de que Putin aspira a liderar un proyecto de política imperial que destruya el orden mundial existente para instaurar otro orden mundial, aquel en el cual recuperaría Rusia un papel protagónico que perdió sin duda con la caída de la Unión Soviética. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, parecería, como bien lo recordaba Alejo Shapir en el diálogo que mantuviste con él, que uno de los dilemas a los cuales se enfrenta el occidente contemporáneo es que, por un lado, la OTAN, quizá con profunda sensatez en términos de autopreservación para Europa Occidental y para el mundo occidental y para el mundo en general, ha decidido no intervenir militarmente en el conflicto y dejar en manos de lo que sería la embestida económico-financiera sobre Rusia la posibilidad de paralizar el proceso de afianzamiento de Rusia, privándolo de recursos financieros que pongan fin de alguna manera a lo que hasta ahora fue tolerado, que es la presencia tanto de una asistencia económica importante por parte de Europa como de una participación no menos central de capitales financieros rusos en Europa Occidental, en el desarrollo de la economía de la Europa Occidental. Pero aquí llego al punto que también me interesa tu opinión. Vos viste que lo que hace a la preservación de los gasoductos que alimentan a Alemania, el suministro de petróleo que alimenta a Alemania, si bien se ha prohibido o se ha determinado no proseguir la construcción de una segunda fuente de abastecimiento para Alemania desde Rusia, las primeras fuentes, aquellas que proveen hasta ahora de recursos a Alemania, siguen en pie. Rusia no fue interdicta, o podríamos decir así, impedida de seguir suministrando ese abastecimiento a Alemania. ¿No ves allí un elemento contradictorio en relación a otras medidas más estrictas que estableció Occidente? Y me parece que volvemos a un poquito al punto de partida, ¿no? Yo creo que, bueno, si el capital no tiene corazón, haber dejado que Rusia consolidara en Putin, porque yo creo que lo que se está consolidando con Putin es la idea de nosotros vamos a recuperar la influencia y el territorio incluso que teníamos con la Unión Soviética. Eso pone en riesgo severo, en principio, a las repúblicas bálticas, y yo no confiaría, si fuera polaco o si fuera húngaro o si fuera rumano, no estaría tranquilo
porque eso puede entenderse también como hasta dónde vamos, ¿no? Porque Rusia finalmente integraba de eso que se llamaba socialismo real y dominaba todas esas naciones. Yo creo que incluso ahí es cuestionable la decisión que tomó en su momento Angela Merkel. Por supuesto, tiene que ver con razones económicas. Alemania ha logrado, si Alemania no tuviera el gasoducto, se dice que el costo de los combustibles sería, bueno, infinitamente superior. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Yo creo que sí, yo creo que ha sido un gran error, y es parte de la subestimación que Occidente tuvo del poderío de este hombre, que ha sabido interpretar una parte del sentimiento de resentimiento del pueblo, de una parte del pueblo ruso que se sintió muy mal cuando desapareció su país, ¿no? De alguna manera. No hay duda. Pero me parece que hay... Sí, hay algo. Esto que decís es fundamental también para entender qué es lo que Putin representa hacia el interior de Rusia. Porque cuando cae la Unión Soviética, cae en todo caso una concepción ideológica del poder político, pero no cae la aspiración imperial, de la Totalmente. cual Putin vuelve a ser una encarnación. Pero él es nuevo, pero el ideal no lo es. El ideal zarista no es nuevo. Y creo que Putin lo encarna justamente de un modo que a Occidente lo desorienta en cierta medida, porque es una decisión de avanzar cueste lo que cueste, y con un sentido, digamos así, de la osadía, que es criminal en los hechos por los efectos que produce, pero que lleva a preguntarnos, como creo que también te lo planteabas en el editorial, si no estamos ante un líder envejecido desde el punto de vista de sus ideales, pero que hoy gana una actualidad enorme ante un Occidente que creyó que era posible generar acuerdos de interdependencia económica que apaciguaran el espíritu bélico. Claro. Y esa fue la apuesta de la Unión Europea también, generar interdependencia económica para atenuar la propensión a la violencia militar. Y parece que esto no ha tenido lugar. No, bueno, esta idea un poco que anda, que circula en algunas cabezas de que el capitalismo solo democratiza la sociedad, es una falacia, ¿no? Y creo que, bueno, no se ha puesto suficiente atención en esto, como no se pone suficiente atención en lo que recién ahora estamos, por suerte, prestando atención, lo que significa el salvajismo del capitalismo chino. Nosotros hoy no podemos resignar las banderas de las libertades y de la democracia, porque están en mucho riesgo. Están en riesgo. De fondo. Muy bien. Totalmente, yo creo que es así. Mirá, evidentemente China alcanza la proyección mundial que alcanza con la anuencia de un Occidente que parece querer poner entre paréntesis la brutalidad de ese régimen que subyuga e impide el desarrollo del espíritu crítico de su población desarrollada en otros aspectos, para poder negociar y sostenerse en el mundo de las finanzas con provecho y con rentabilidad creciente. Pero ¿hasta dónde? ¿No es cierto? Porque cabe la pregunta, ¿es posible tener como aliado a quien concibe la libertad, el desarrollo del espíritu crítico y el afán de consenso como fuente de verdades sociales? ¿Es posible tener como socio a quien concibe todo eso como minusvalía, con desprecio, sin sentido de sensibilidad social en cuanto al desarrollo de la concepción democrática? Yo no sé hasta qué punto. Putin, en cambio, avanza claramente enfrentado a esos ideales, pero con una metodología, ¿no es cierto?, que recuerda mucho más la Segunda Guerra Mundial que la posibilidad de enfrentar estos problemas
con un criterio de intervención primordialmente financiera. Y lo hace, como bien sabemos, porque desde el punto de vista de la concepción imperial de la Rusia zarista, todas estas naciones que rodean a Rusia aparecen como territorios que deben ser recuperados para la seguridad de Rusia. Totalmente. Yo creo, Santiago, que este episodio, este grave episodio, que nos puede llevar realmente a la extinción, si no hay prudencia en los líderes del mundo, ojalá que sirva de escarmiento, ojalá que sirva para aprender que los valores éticos no son un adorno de los sistemas políticos, que si no hay una concepción ética sobre el uso del poder, bueno, terminamos así, terminamos entrampados y al borde de nuestra propia eliminación. Vos fijate lo que nos ha actualizado, claro. ¿No? Hemos vuelto al siglo pasado, están los misiles apuntando. Vos y yo crecimos en esa época y creíamos que esto estaba enterrado, que los misiles eran para piezas de museo, los misiles atómicos me refiero, ¿no? Sí, no son piezas de museo, no son parte de un porvenir temible, repudiable, pero real. Y en ese sentido volvemos entonces a esta evidencia, ¿no?, tan dolorosa, que la relación entre ética y política podrá ser sumamente difícil, podrá ser altamente improbable, pero esa relación debe existir, porque la política sin aspiraciones éticas termina por convertirse en un pragmatismo brutal para el cual el crimen es un recurso de subsistencia, el delito también. Y fíjate, Putin miente hasta tal punto que puede llamar un proyecto de desnazificación a la conquista de Ucrania, cuando el presidente de Ucrania es un presidente judío, es decir, claro. Que la propia Ucrania ha hecho un proceso de desarrollo democrático importante, porque en su suelo hubo masacres nazis de judíos brutales, como bien lo recordaba Shapiro también, pero que en este momento de su historia encuentra en la concepción democrática no solo un camino posible de organización política, sino un concepto de la política que queda asociado a un ideal de libertad al que los ucranianos no quieren renunciar. Y bueno, a mí me pareció interesante en ese sentido, Jorge, traerte hoy a los oyentes un poema que podremos leer tal vez después de una melodía, vos me dirás o no, de No, me parece que podemos avanzar, Santiago, porque sí, vamos para adelante. Bueno, mira, el poema que traje es un poema de una gran poeta polaca, Wisława Szymborska, que fue Premio Nobel de Literatura en 1996, y que vivió entre los años 1923 y 2012. En el año 93 ella publicó un libro que se tituló Fin y Principio, y de él forma parte un poema que está muy unido a lo que vos caracterizaste dos veces esta mañana como resentimiento, y que se titula El odio. El odio. Y dice así: vean cuán activo está y qué bien se conserva el odio en nuestros siglos. Con qué ligereza salva obstáculos y qué fácil le resulta saltar sobre su presa. No es como los otros sentimientos, más viejo y a la vez más joven. Por sí mismo genera la causa de su despertar a la vida. Duerme a veces, pero jamás con un sueño eterno. Y el insomnio no le resta fuerzas, se las da. El odio. La faz se le retuerce en una mueca de amoroso éxtasis. Qué anemia y apatía la de los otros sentimientos. ¿Desde cuándo la fraternidad arrastra multitudes?
¿Ha llegado alguna vez la compasión primera a la meta? ¿A cuántos voluntarios seduce la duda? El odio sí seduce. ¿Y cómo? Es perro viejo, avispado, listo, trabajador. ¿Cuántos cantares ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras humanas ha desplegado? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos. El odio sabe crear belleza. Espléndidos son sus incendios en la negra noche, soberbias las humaredas de sus explosiones al alba, imposible negar el patetismo de sus ruinas, ni el humor chabacano de la única columna que queda en pie. Es maestro del contraste entre silencio y estruendo, entre sangre roja y nieve blanca, y nunca jamás se cansa del leitmotiv del verdugo pulcro sobre la inmunda víctima. Siempre, siempre dispuesto a nuevas tareas. Si es necesario esperar, espera. Dicen que es ciego. ¡Ciego! Tiene los ojos del lince del francotirador y mira el futuro con denuedo. Él, solo él. Oh, impresionante, Santiago. Gran poema, ¿no? Emocionante, sí, muy... Un retrato enorme. Del odio. Sí, del odio y de su actualidad incesante. Siempre hay en el poeta ese rasgo visionario que también tienen los grandes pensadores, de anticipar en sus palabras aquello que parecería que no tendrá lugar nuevamente, y sin embargo, aquí está. Aquí está. ¿Podrás repetir el nombre? El poema se llama Sí. El odio y forma parte del libro Fin y principio de Wisława Szymborska, poeta polaca, justamente. Extraordinario. Sí, Extraordinario. sí, realmente creo yo que estos son los momentos en los cuales la literatura es capaz de brindarnos las palabras que caracterizan la intensidad con que todos vivimos lo que está ocurriendo y muchas veces no sabemos cómo expresarlo. Y hay una enorme advertencia. Es posible que el odio en un momento dado se repliegue y espere, como dice Szymborska. Pero mientras la política esté gobernada por él, la muerte, el crimen, tienen asegurado su porvenir. Claro. Bueno, porque quizás tenemos que aprender que el odio está integrado a nuestro ADN, Muy ¿no? bien. El ADN del ser humano. Ese entender nuestras propias limitaciones y los combates que tenemos que librar, que son eternos. Son eternos. Muy bien lo decís. Efectivamente eternos, porque justamente Freud, en El malestar en la cultura, un libro de 1930, plantea esta relación indisoluble entre la voluntad de cultura, de creación y civilización, y la presencia constante del resentimiento, de la pasión por el crimen, de la violencia. Y eso es lo que nos lleva a concluir que debemos vivir combatiéndonos. Una auténtica democracia vive combatiendo en su propio cuerpo todo aquello que la descalifica o la denigra, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muy impresionante cerrar un poco el espacio con este poema, ¿no? Me ha sacudido el alma realmente. Y bueno, si te parece bien, despacito, escuchamos un tema y vamos a encontrarnos con nuestra querida amiga sí. Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato. Retomamos el pase hoy, que tan grato es para nosotros. Así que, si te parece, lo hacemos así. Muy Santiago. bien, muy de acuerdo. Vamos a un tema. Bueno, y ahora sí, después de 2 meses sin encontrarnos, vamos a recibir a la dama, a Graciela Fernández Meijide,
y su acompañante Pablo Marmorato. ¿Cómo están? Hola. Al vagabundo. Hola, ¿Cómo va? están ustedes? ¿Cómo Dicen, están? los extrañaba. Sí, Claro. ya era hora de encontrarnos nuevamente, y aquí tienen no solo sus sillas predispuestas, sino la correspondiente bebida. Tal Muy cual. bien. Así es. ¿Qué Graciela, Sí. ¿qué momento nos toca vivir? Yo me preguntaba si en una vida tan larga y fecunda y dramática como la tuya en tantos aspectos, esperabas llegar a presenciar y tener el desafío de meditar un momento mundial como este. No. Primero, jamás esperé vivir tanto tiempo. Segundo, me banqué una guerra, es decir, yo era chica, pero seguía las alternativas porque en la casa se seguían, fue la Segunda Guerra, y después lo que fue la Guerra Fría. Sí. Y de ahí en adelante, el tema del dedo en el botón de cada lado, ¿se acuerdan? ¿No toca botón? Sí, Lo que puso hoy nuestro Alejandro Bones en su nota. sí. Yo me había tranquilizado y veía a los países más bien ocupados y preocupados en crecer económicamente, Europa conformando una unidad, etcétera. Era todo creativo. Y ahora realmente tengo amigos en España que están asustados. Asustado. Wow, Así es. impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, es que parece una pesadilla salida de una prolongación del siglo pasado que no esperábamos, ¿no? Sí. Hochbaum hablaba del siglo corto por el siglo pasado, que habría empezado con la Primera Guerra y habría terminado con la caída del muro. Bueno, este es un suplemento, ¿no?, del siglo pasado. Claro. Y del siglo pasado con una mentalidad que uno situaría en lo que hace a la concepción que Putin tiene del mundo en los años 30, en la época Claro. del auge del fascismo. Claro, Así es. claro. Así es. Y donde acá zafamos, porque cuando apareció un movimiento que realmente organizaba todo como para orientarlo hacia una posición totalitaria, ya existía justamente la posguerra, donde Claro. Hitler y Mussolini no existían más, no había más posibilidad. Y después aparecen figuras importantes, así ya empezamos con la cronología. Fukuyama, ¿se acuerdan? Un pensador. Sí, el fin de la Sí, historia. sí, claro. Claro, el fin de la historia, decía, estamos tranquilos ahora, bueno, uno esperaba una vida aburrida Sí, para adelante. En esta Parece materia. que la lección sería entonces no confiar jamás en la presencia de desenlaces definitivos en el campo de los conflictos políticos. Así es. Bueno, una cosa que yo siempre la comento porque siempre releo a este autor, a Iván Krastev. Él tiene una frase que me marcó mucho, que dice: Occidente, mejor dicho, él dice la democracia Sí. creyó en el año entre el 89 y el 91 que había ganado la guerra y no se dio cuenta que el comunismo se había suicidado. Y se sentó a esperar, ¿no? Y se sentó a esperar. Y la democracia ha sido muy carente, muy debilitada en estos años desde la caída del muro. Realmente ha sido Occidente tiene mucho que ver con esto. Sí, y por supuesto que tiene, porque, a ver, uno pensaba, el comunismo se suicidó, muy bien, el socialismo real se suicidó, Sí. no existe. Ahora, quedan planeando ideologías que no necesariamente son totalitarias a partir del comunismo. Cuando uno lo ve a Putin actuar, lo primero que pensás, si esto está recontradicho, no soy novedosa, es en los Ares.
por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, un déspota. Porque Un no es déspota comunista, es capitalista como lo es Xi Jinping en China. Son capitalistas, autoritarios, pero capitalistas. Sí, no hay Totalmente. duda, no hay duda. Además, imperiales. Toda vez Capitalistas que eso. Ahora, la dimensión imperial tome una forma capitalista o ya sea ideológico, presuntamente liberadora de los pesares del pueblo, o aún muchas de las formas que toma en Occidente, vuelve a plantearnos el problema de cuál es la relación entre ética y política. ¿Cuál es la relación? Porque la política es tal vez, como se nos enseñó desde siempre, el recurso de la guerra por otros medios. Pero al mismo tiempo, es posible que la política recupere eficacia ética. ¿No? Santiago, yo no tengo idea. Lo que sí, que cuando uno mira, y acá a lo mejor me voy a repetir después, más tarde, que los oyentes me disculpen, porque tengo un invitado que con el cual voy a hablar del tema, pero cuando uno ve que Finlandia, que se había cuidado de no ingresar en la OTAN, hoy está tan preocupada que pide ingresar. Dice, realmente ya no hay, vuelve a no haber límites. Sí. Vuelve a no haber límites y eso asusta mucho y desconcierta mucho. Claro. Un ejemplo equivalente es el de la Alemania contemporánea. Después del 45, Alemania se abstiene por presión de Occidente, claro está, y de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, se abstiene de hacer de sus fuerzas militares un recurso protagónico en desarrollo activo. Ahora vuelve a hacerlo. Claro. Bueno, es la primera vez que Alemania vuelve a participar de un conflicto luego de la guerra, ¿no? Luego de la Segunda Guerra. Sí. A ver, todavía no participaron, pero están ahí ya. Bueno, están participando de manera de sanciones económicas, son parte del conflicto, ¿no? Y del envío de armamento a Ucrania. Claro. Sí. No, son momentos muy complicados, ¿no? Muy complicados. Porque digamos que el eterno retorno, aquel del cual hablaba Vico, pareciera volver a tener algún grado de vigencia. Tal vez se modernicen las estrategias y los armamentos, mucho más que las mentalidades. Claro. Yo lo único que se me ocurre es un deseo, ¿no? Ojalá Occidente despierte. Ojalá, cuando digo Occidente me refiero a un sistema que hemos elegido, que se refiere a la democracia, a las instituciones, y que necesita... Y a los derechos humanos. Y a los derechos humanos. Ojalá despierte Occidente y no se crea que ganó aquella guerra, porque no la ganó. Y es a las pruebas me remito, ¿no? Muy bien. La Unión Soviética se autodestruyó. Claro. El capitalismo tiene mucho trabajo por delante. Sí, mucho. Bueno, queridos amigos, Graciela, Pablo, que tengan un gran programa. Muchas gracias. Que tengan un lindo programa. Ustedes lo pasen muy bien y yo me prendo al deseo de Jorge. ¿Qué sé yo? Bueno. Ya a esta altura, ¿viste? No hay duda que Occidente despierte, es decir, que la lucidez pueda más que la presunción. A los oyentes... Que la lucidez pueda más que la presunción. Así es, a los oyentes se quedan en el aire, que viene ¿por qué? Un gran abrazo, Graciela, Pablo y Santiago. Nos vemos el domingo que viene, por supuesto. A los tres. Chao.